¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Yo creo que vos hiciste un resumen excelente, una muy buena presentación. Casi te diría que agotaste la temática que tenemos que tratar. Bueno, no es un cumplido. En realidad el problema es político y es cultural, ¿sabes? Con respecto a las anécdotas, la cuestión del día, la cosmetología, y yo creo que te lo dije a vos, que no había ningún gran cambio. Los cambios que sí hay, y me parece que esto lo podés consignar, es que hay dos pesos pesados que se pusieron a hacer política, que son la gobernadora María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Que hay un repliegue simulado de Marcos Peña, hay un hombre muy golpeado, si vos querés, que es Mario Quintana, y un esquema de conducción que está prácticamente apelado, cuestionado, que yo sinceramente ya lo anticipé hace como 1 año y medio, cuando me parecía que ese estilo de conducción llevaba directamente a, qué sé yo, a unos laberintos, ¿no? Porque han devaluado irresponsablemente a sus propios ministros y no han hecho política. Y les fue muy bien con la política. En realidad, en lo que les fue muy mal es en lo que ellos venían a legitimar, que tenía que ver con la transformación económica. Y ahí, sinceramente, no pasó casi absolutamente nada. Déjame que me conjunto ahí porque me gustaron algunas definiciones muy concretas que no quiero dejar pasar. Repliegue simulado, dijiste, de Marcos Peña. Que nadie lo quiere asumir, porque no es, digamos, hasta queda mal, te diría. Es como que en algún momento se disputaba una sucesión y en realidad disputaban una sucesión en todo caso ilusoria. ¿Entendés? Hubo alguien, que no estoy seguro de quién fue, que puso una voz con una bajada de línea muy importante que dijo: si se desvanece Mauricio, no hay ni María Eugenia, ni Marcos, ni Horacio, razón por la cual hay un intento de apuntalamiento y lo que tuvo que ver con algunos cambios que finalmente fueron cosméticos, pero con algunas invitaciones a participar de la mesa política, tuvo que ver con María Eugenia Vidal, que es la que convoca a Emilio Monzó y es un nuevo hombre fuerte de la Unión Cívica Radical, el gobernador Cornejo, al que el Viti Fayad, un gran amigo personal, que fue alcalde de Mendoza, lo llamaba Cornejito, toma el comando de la Unión Cívica Radical y marca también otra presencia y lo impone, aunque queda más elegante decir propone, como integrante de la llamada mesa de gestión, porque vos tenés que entender que este gobierno tiene más mesas que la vieja perla del 11, donde yo iba a estudiar cuando era muy jovencito, que de pronto con un café te quedabas y había, qué sé yo, como 400 mesas. Está la mesa de gestión, que es una mesa diaria en la que participaban, por supuesto, las dos luces de mis ojos, Lopetegui y Quintana, con Marquitos. A esa reunión lo incorporaron a Emilio Monzó, lo incorporaron a Ernesto Sanz a pedido de Cornejo, y para que no se enoje la señora Carrió, lo ponen también a Fernando Sanz. Ahora, ¿eso funciona como tal? No funciona nada, porque esto tiene que ver, yo te puedo contar hasta de qué hablan. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Y hablaron, por ejemplo, de plata, hablaron del tema del pacto con los gobernadores,
Porque en realidad lo que se va a discutir hoy es plata. Del mismo modo que la conversación, no tengo certezas, pero la conversación de Macri hoy con Lorenzetti también tiene que ver con cuestiones de plata, tiene que ver con las cuestiones de las jubilaciones y demás. Y lo que se discute es plata. Se discute, de pronto algunos dicen, le hemos dado demasiado dinero a los gobernadores y finalmente los gobernadores les pagan más. Los gobernadores son tiburones de aguas profundas que gobiernan sus provincias. Muchos de ellos no tienen ni siquiera déficit. Algunos no solamente no tienen déficit, sino que tienen 35, 40 mil millones de pesos en el banco. ¿Entendés? Y acá viene un juego de plata, de impuestos, que no es muy entretenido para analizar, pero sí que tiene que ver con impuestos que de pronto se hacía cargo la nación y que tenían que ver con la capital y Buenos Aires. Ahora digo, Jorge, no cambió, la sensación es que no cambió nada, a pesar del susto, digo, había que verlo el presidente. El susto, cambió que se pegaron un julepe extraordinario. El susto fue un enorme susto que me parece que es una manera de regresar a donde nunca, de donde nunca debieron haber partido, que tiene que ver con la realidad. Yo digo, hubo un susto, el presidente efectivamente en esta cadena no oficial, sino cadena de redes, dice, vamos al fondo. Ayer lo escucho con la Nata y dijo, el problema es que gastamos mucho, ustedes, la ciudadanía gasta mucho, y que el peronismo no me deja gobernar, es volver a lo mismo, o sea... Es un disparate, mira, yo sinceramente, por una cuestión hasta diría de piedad, y como yo, al que anda verdaderamente mal no me gusta criticarlo, ¿entendés? Porque yo lo critiqué en otro momento cuando todos creían que era absolutamente invencible y había macrismo hasta el 2027, por lo menos. Me parece que hay una gran tontería. Macri le tiene que hacer caso a Nicolás Caputo, que es el nuevo hombre fuerte que también incide, aunque todos me digan que no y que no es así, en algunas decisiones, porque la verdadera mesa del poder es una mesa ratona que la ocupa Mauricio Macri y en los momentos decisivos como bombero voluntario, Caputo. Nicolás Caputo. Las ideas que tiene Nicolás Caputo de la economía no son las ideas de Macri. Por eso sería muy interesante que ese hombre hablara, porque yo sé que él está por la expansión de la economía y que no tiene la utopía del ajuste en la cabeza, que es la que le metieron a todos, que es un ajuste que en la práctica, y esta queda muy mal que yo se los diga, es utópico. Tenía más realidad la revolución comunista como utopía que el ajuste que quieren implementar estos muchachos como utopía, que en el fondo se limita a decir pasajes en la pajarera, que tal tipo no tenga un chofer, lo que yo llamo tortitas negras, que son riquísimas, por otra parte. En realidad, el ajuste es casi imposible, porque no hay dónde ajustar y no tiene cómo ajustar, porque al que ajusta y afecta es exactamente a su electorado. La masa base... Esta es una contradicción. Y yo te voy a decir todo, cómo es que ellos creen que pueden sobrellevar esto. Cómo abajo no va a haber un ajuste, va a seguir la adquisición de la paz social, que es bastante cara, va a seguir, por supuesto que por el lado de Carolina Stanley se paga mucho más de lo que se pagaba con Alicia Kirchner. Con Alicia Kirchner. Arriba, vos sabés que habrá quejas, pero no es tan grave. El problema es en el medio. Y al medio, ¿sabés qué hay que darle? Doctora. Hay que darle doctora. Hay que darle kirchnerismo. Hay que darle Moyano. La doctora tiene que estar todo el día en Comodoro Pi.
porque en realidad son de un simplismo estremecedor. Cuando yo te digo a vos, por ejemplo, el tema, los que tanto repiten, y todos repiten, y todos los economistas repiten, no se puede gastar más de lo que se produce, no podemos tener déficit. Estados Unidos tiene 560.000 millones de dólares de déficit de su balanza comercial. Son los Estados Unidos. El problema no es solamente el déficit, el problema es la incapacidad de crear riqueza. Y lo que tiene que hacer un político, vos imagínate que yo soy, poner que se vuelven todos locos, yo soy el presidente, te nombro ministro a vos, y vos vas a ser un ministro eficaz si sabés echar, si sabés reducirte, si prescindís del café o me compras un café de segunda marca. Por favor. Ahora, acá lo que tenés que ver es cómo creás riqueza. Déjame que atrase 3 temas, porque vos dijiste algo muy interesante que son cambios cosmetológicos. Y ahí aparece, porque yo veo análisis de páginas y páginas. Dante Sica, una persona que me cae muy bien y que aquí he entrevistado y que me parece que tiene una mirada distinta. Es muy bueno, Dante Sica. Muy bueno. Y tiene una mirada mucho más social de la cuestión. Y me dicen, Iguacel lo traen por la cuestión de la transparencia, o sea, para apuntalar dos. ¿Es de verdad o es un cambio método? O sea... Mira, sacan a 2. En realidad, tanto Juanjo como Pancho tenían muchas resistencias internas. Juanjo es uno de los pocos que se tomó la receta esta cretina, como se dice en mi texto, del ajuste y de los aumentos. Que él, bueno, vino para eso. Lo que pasa, la cintura política era inexistente. A una pregunta, ¿qué es lo que le tiraban todos? ¿Cómo puede ser que tenga su dinero afuera? Y el hombre con una sinceridad brutal, vasca. Claro, digo, y bueno, cuando yo tengo un poco más de confianza, por supuesto que no entiende todas estas cuestiones. Es un hombre, bien, no lo conozco, no es amigo mío, bien, tengo entendido, de códigos, estaba cansado, y me parece que también repercutió esos rumores que a vos también te llegan, de que los van a convertir a los gerentes de área de la Argentina SOCMA en subgerentes de áreas, es decir, a los ministros, 10 ministros por lo menos los van a ser secretarios de Estado. Abeluto secretario del ministro Finocchiaro. Que puede ser tomado en cierto modo como una devaluación. Devaluación de ministros que por el propio juego del poder de estos muchachos ya estaban devaluados. Porque estos ministros estaban sometidos al tablerito de control con rueditas, que decía yo, con el batallón de jóvenes de la jefatura de gabinete que prácticamente los auditaba a los ministros. Pasó algo terrible, que yo se lo dije el otro día a Alejandro en televisión, que salió en todos los diarios y lo tomaron como algo normal. Cuando decretan el paro general del lunes próximo, ¿qué es lo que dice uno de los sindicalistas? Nos devaluaron. ¿Por qué lo devaluaron? Porque en la reunión anterior habían estado con Quintana y el que lo llama ahora es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es decir, nos bajaron el precio. ¿Te das cuenta? El estilo de conducción cotidiana que armaron es imposible. Lo devaluaron a su propio ministro. ¿Cuánto influyó? ¿Te parece que influyó Carrió para que Aranguren fuera invitado a retirarse? Mira, Carrió y Cornejito, los dos fueron fundamentales en esto. Cuando se produce todo el batifondo de las tarifas, ¿a quién prefieren echarle la culpa? A uno de los dos grandes enemigos que tiene hoy el tercer gobierno radical. El primero de los enemigos que tiene el tercer gobierno radical es Hugo Moyano el Charol. El segundo enemigo que les
produce ciertas divergencias a ellos, porque dice, a lo mejor nos conviene captarlo, tenerlo cerca, no dejarlo suelto y armar cosas porque sabe hacerlas, que es Sergio Massa. Ellos prefieren achacarle todo el tema de las tarifas a Massa, pero en realidad fue fuego amigo, fue Los radicales Cornejo y Carrió. y fue Carrió, que después vieron la que se vino. Y según mi información, probablemente mala, como digo, estaba muy cansado. Aranguren. Aranguren. Estaba cansado. No es el caso de el ministro de la Producción, con el que de casualidad lo vi el mismo día que decidían echarlo. Lo encontré de casualidad, no tuve que verlo. Convengamos ¿no? que a Cabrera logró en el giro de su gestión que todos lo criticaran, los empresarios grandes, los chicos, los consumidores, la política. O sea, a mí cuando a un tipo lo critican tanto empieza a quedarme simpático, ¿entendés? Porque todos hablaban mal. Todos, ay, es un encanto, qué bien, Pancho, pero, y todos los masacraban. Todos. No había un solo lugar. Que yo no exagero. No. No exagero cuando digo, pero es el fuego amigo, digamos. Lo han taladrado al presidente, porque el presidente tiene una gran amistad con este muchacho, que lo pone ahí en un banco, en el vice y demás. Pero todos pensaron que, bueno, yo pienso que el cambio por Sica es riguroso, es un tipo que verdaderamente estudia todos los temas, he participado en algún lugar, charlas conjuntas, es un tipo muy responsable, muy preparado. ¿No? ¿Todavía el cuco de la doctora, que vos fuiste el primero que insistió en este tema, todavía funciona? ¿Vos crees que va a agarpar en la casa? El cuco de la doctora, a ver, yo cuando te digo que el enemigo principal que tiene hoy Macri, lo tiene declarado, que quiere terminar, porque quiere terminar con esos procederes mafiosos, era aquel que fue un gran amigo de él. Y bueno, yo decía que parecían Beauvoir y Pécuchet, ¿viste? Los personajes de la literatura francesa, estaban juntos, una gran complicidad. Ahora, bueno, quiere terminar con él y demás, vamos a ver cómo termina. Lo que dice Moyano de Macri es otra cosa que me reservo. De las milanesas que le cocinaban en Olivos al fin del mundo. A esta cosa así. El otro es Massa, que con Massa pensaron que con el triunfo del 2015 ya quedaba fuera de la cancha y está así, pero Massa lo dejas caminar un poco y por prepotencia de distrito, que no es solamente Tigre, es la provincia de Buenos Aires, porque tiene peso en la provincia de Buenos Aires hoy, en esta lluvia de postulantes peronistas, es un tipo que está en un lugar en el bolillero. Ahora vuelvo al gobierno, pero déjame ver un poco el peronismo. La versión de dejemos la cámpora en Unidad Ciudadana con Cristina casi testimonial y convoquemos una gran interna del PJ, Massa, Ortubey, Uñac, no sé, Pepo, quien sea. Digamos, ¿lo ves? Es tan utópico como el ajuste. Casi te diría, tiene más racionalidad la dictadura del proletariado, o sea, claro, que todo eso. No lo creo. La doctora, la cámpora, digamos, cuando Macri quiere pelearse con alguien, va y directamente busca a la doctora. Y unifica en la doctora a todo el peronismo. Pero acá no quedan más tontos. Está muy bien para conquistar algún título y demás. ¿Cuál es la estrategia, que no tengo ninguna duda, que tienen con la doctora? Y que la doctora esté todo el año próximo en Comodoro Pi, que directamente que tenga un departamentito lo más cerca posible, que es más o menos lo que podrá. Y desde el punto de vista de lo que es el peronismo, no podés negarla porque está ahí. ¿Y por qué le vas a decir, no, tenés que hacer un renunciamiento? Acá nadie renuncia a nada. Yo, como puse alguna vez,
Macri creía que venía una lluvia de inversiones y lo que se vino es una lluvia de postulantes peronistas. Porque cuando la carne se cuelga baja, hasta el perro salchicha se le atreve. ¿Entendés? El problema es que hoy la carne de Macri está muy baja. Está muy baja y los muchachos que hasta hace 6 meses querían ver si lo acompañaban. El gran problema es cómo es que se desvencijaron tanto y tan rápido. Vos dijiste algo que no quiero olvidarme, me creo de 2 cosas me voy a anotar. Una que es Lorenzetti, que dijiste muy bien, así me acordar, y la otra es que dijiste, cerca de Vidal hay la convicción de que si no es Mauricio no es nadie. Un común amigo nuestro hoy me dio esta versión. ¿Sabés qué es lo que están pensando y miden? Macri, Vidal para el año que viene y Stanley en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo convicción de que cerca de Vidal, Vidal dijo, o es Mauricio o es nadie, no hay ninguna. Pero ¿cómo ves esto? Como lo veo yo, lo conté ya. En realidad, Vidal, tengo entendido que no está muy convencida de seguir en la provincia de Buenos Aires. Y quizás una alternativa que puede estudiarse, que tal vez ya se habló, pero todavía no se manifestó en público, es en todo caso una fórmula Macri-Vidal. Con lo cual Vidal, si esto más o menos se recompone, cosa que yo la veo bastante difícil, podrá en todo caso aspirar a otro mandato. Esto es lo que más o menos se veía. E incluso se miden y se consultan sobre otros candidatos para la provincia fundamental de Buenos Aires, que son Jorge Macri, cosa que no creo que le guste mucho a Mauricio, porque casi hay una especie de hegemonía del apellido, Emilio Monzó, que según mi información no creo que le interese, y si es por Emilio Monzó, pasado mañana se va a una buena embajada sin ningún inconveniente, porque me parece que también ve que todo esto es cosmetología y es un tipo de códigos, nunca en un mal momento va a plantear alguna otra crítica. Y otro que me parece que es el de todos, el que mide un poco mejor, está también Esteban Bullrich, pero a quien miden es a Cristian Ritondo, que de pronto se ve que tiene un poco más de fango, algún pasado peronista que más o menos la provincia la conoce muy bien. Ahora, nunca vas a ver que cuando se largaron, ¿te acordás que largaron la reelección de los 3 juntos? Sí, claro. ¿Sabe para qué largaron la reelección de los 3 juntos? Porque estaban en un mal momento y necesitaban salir con una noticia positiva para ocupar los diarios del fin de semana. Todo es de una insustancialidad y una frivolidad arrolladora. Largaron la reelección nada más que para salir de un atolladero. El problema ahora para plantear este tipo de, y después me dirás qué te pareció la cuestión del debate del aborto, digamos, con un 30 de inflación, con un no crecimiento, con un traslado a precios absolutamente inmediato. Digo, dólares en nuestro país, a mí me aburrieron explicarme que no se trasladan a precio y no van al supermercado. Me parece que no cuaja esta suerte de cortinas de noticias políticas. Por supuesto que no. Y eso es lo que genera lo peor, que es el desasosiego, casi del libro de Pessoa, y la falta de confianza. ¿Entendés? La falta de confianza que es atroz. Ya no con respecto al futuro, con un futuro muy próximo, muy inmediato. ¿Entendés? Porque vos explicás técnicamente que va a haber un descenso de la actividad. ¿Qué significa? Una economía mucho más chica, recesión, más inflación, estanflación, gimnasia política en las organizaciones sociales y en los sectores sindicales, corte de ruta permanente, de ahí
a problemas sociales y enfrentamientos hay un paso. Para que no te digan, o no nos digan destituyente, Melconian lo dijo, o sea, lo describió directamente. Por mí no tengas el menor prejuicio, porque yo no tengo ningún reparo, ningún temor de que me digan absolutamente nada, ni todos saben que yo no soy destituyente. ¿De qué? ¿Qué sentido destituir? ¿Qué? Acá no hay ninguna posibilidad de golpe de absolutamente de nada, y yo a los peronistas que te están viendo, les digo, muchachos, ni siquiera se les ocurra la ambición o la ilusión. Si este muchacho anda con problemas y tiene que dejar y dar un paso al costado, que sea Gabriela Michetti. Y si no es Gabriela Michetti, que sea el señor Pinedo. Pero acá nadie tiene que atreverse a dar ningún paso por nada. ¿Hay alguno con esa voluntad? Nada, pero de pronto está el temor del que cree que eso te puede dar un argumento a favor. Nada. ¿Quién? Pero ¿cuál es el sentido y cuál es el negocio político hoy de derrocar? Si en realidad lo que se quiere es que esto por lo menos adquiera un poco de solidez real. Llevamos ya más de 30 meses, 31 meses, estamos ya en campaña. Todos los políticos que hacen tiempismo con el Mundial, después del Mundial, jugamos el Mundial. Después del Mundial yo les diría a los políticos incluso, aprovechen el Mundial para dar mensajes ahora. Bueno, hoy lo sacamos de vuelta a Eduardo Duhalde en la radio, que ratificó un poco lo que viene diciendo. Bueno, él sueña con la baña Pichetto, así nos la ponemos de sombrero. ¿Qué peso tiene? Yo te voy a ser muy sincero. En el peronismo no hay espacio para los liderazgos conceptuales. En el peronismo tenés que tener territorio, un poco de prestigio, si no más o menos se lo arma, y tenés que tener dinero. Una campaña electoral te sale 150 millones de dólares, por lo menos. ¿De vuelta? ¿150 palos? Por lo menos, sí, verdes, por lo menos, una campaña electoral, bueno, en otros países sale mucho más, pero una campaña electoral. Ahora, acá hay muchos equívocos que me parece que no soy yo el que los tiene que tratar de desmenuzar y clarificar. Vos habrás leído que los tipos te dicen: el Fondo Monetario Internacional nos da 50.000 millones de dólares porque lo que no quiere es que vuelva el populismo en Argentina. Y hay tipos serios que te lo repiten eso, hermano, es una tontería. Hasta desde todo punto de vista, hoy ya no es Macri la gran garantía del liberalismo en el continente. No, mirá, ya está Piñera. Y te apareció un pibe más joven que tiene 41 años en Colombia, Duque, que se llama Duque. Las cuestiones no son tan dramáticas. Sí, lo que tienen que hacer los peronistas, yo te lo digo esto sí como peronólogo, los peronistas tienen que trabajar la cuestión de la política exterior, porque no puede ser que entre tan fácil un globo de ensayo como esos, de decir, ayudan porque no quieren que vuelva el populismo, que es identificar los últimos 3 años de la doctora en el poder, desde el 2011 al 2015, con lo que es todo lo que tiene que ver con el peronismo, que no tiene mucho que ver con eso, que eso fue una etapa, si vos querés, radical, que todavía se mantiene, que tiene que ver con la unidad ciudadana y que necesitan tener un debate interno, que yo en algún momento se los planteé cuando tuve alguna charla con estos muchachos. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes con la política? ¿Qué quieren? ¿Ser un partido revolucionario? ¿Quieren ser de izquierda? Si quieren eso, la doctora va a ser una estrella universal, porque te podés imaginar una izquierda importante que tiene 20% por lo menos de votos de la Argentina. Es novedosísimo. Es novedosísimo. No hay, claro. Ahora, si quieren ir por el poder, la cosa es otra. Mencionamos a Lorenzetti y vos dijiste muy bien, yo creo que no se toma nota. Otra vez en la Corte están los jubilados con los reajustes y la discusión. Las tarifas de vuelta. Digamos, le va a tocar otra vez a la Corte darle la mala noticia al gobierno nacional.
Y en el medio esto se lo quiere horadar con esta historia, que es el presidente, le ofreció la renuncia. ¿Cómo? A la Corte la apretan a la Corte, los aprietes a la Corte. Total, como digo, no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de 11 varas. Oscilan alrededor de Pharmacity. También tiene que ver en el apriete la cuestión de la plata, temas que tienen que ver con los jubilados, y también tiene que ver la necesidad de avanzar y de identificar todo lo que sea oposición por el lado peronista, tiene que asociarse directamente a Comodoro Pi. Me parece que tienen malos operadores para plantear esta necesidad política. Primero porque es una necesidad política derivada de una mala interpretación de la actualidad política que tienen. El tema no es hoy tratar de, qué sé yo, ponerle en la otra punta solamente a la doctora porque ya ganaron contra la doctora en el 2015, en el 2017, y buscar... Me parece que la cuestión no va por ese lado. No te rías de la pregunta que te voy a hacer, porque yo la podría responder, pero me corresponde hacer preguntas acá. ¿Siguen apretando jueces? No son aprietes. Hay muchos tipos que desordenadamente y atropelladamente creen manejar la cuestión de la justicia. Son varios. No hay un interlocutor como existió en los años del kirchnerismo, como existió con el menemismo, porque tiene que haber muy buena interlocución con alguna gente de la justicia. Siempre hay investigaciones, siempre se rozan aspectos que tienen que ver con la inteligencia y demás. En este caso me parece que los llamados son malos, son poco eficaces. Y los personajes que están detrás y tampoco tienen un gran prestigio y un gran conocimiento. Es decir, vos no podés, si vos tenés, qué sé yo, un jurista, todos hablan con un juez, pueden preguntar alguna causa. Sí, si es un apriete, puede ser un poco más elegante, pero continúan los aprietes. Claro. Mencionamos el tema del aborto. Me gustaría saber cómo viviste este debate. Yo lo declaré inexistente. Sinceramente, lo declaré inexistente. Primero, ojo, no creo que el tema sea un debate inexistente y, por supuesto, no es que te voy a dar una primicia, nunca voy a estar yo a favor de una penalización. Para mí, hasta la palabra me parece abominable. Aborto. Como palabra, es horrible. Yo vivo de las palabras, no te olvides que soy un escritor. Es una palabra que ni siquiera quisiera usar porque es horrible. En lo personal, cada vez que tuve que protagonizar algún hecho semejante, fue un momento desgraciado de mi vida. Está contado en mi libro Flores robadas en los jardines de Quilmes, un amor maravilloso que yo tuve, casi te diría hace como 5 décadas, que terminó en una casa en José Ingenieros, en lo de una señora, una cosa espeluznante, ¿entendés? No, y desde el punto de vista político, del análisis político de la situación, me parece que tenemos un enfermo en terapia intensiva y tenemos toda la clase política preocupada por el brushing. ¿Entendés? En ese momento había un enfermo en terapia intensiva y estaba toda la sociedad, y yo no estaba en ese momento para enfrentarme ni para discutir, porque la verdad no era mi tema. Por eso te digo, lo declaré inexistente. Incluso a mi amigo Alejandro Fantino le dije, te agradezco que no me hagas hablar de esto. No me acuerdo quién, si fue Laborda, Liotti o quién, me parece que es en La Nación.
dijo, la relación con el Papa era fría, con esto se transformó en glacial. ¿Tenés información de si esto genera una ruptura definitiva con Macri? No tengo información, pero digamos, hay algunas cosas que tienen que ver con el análisis político elemental. Yo no hablo con el Papa y jamás hice política de sotana. Jamás fui a ver a los curas para hacer política ni absolutamente nada de eso. Pero vos hoy tenés un Papa argentino, que por supuesto que este es un tema para él que le interesa. Hay otros temas que son muy candentes, que tienen que ver con lo que pasa en Chile, donde ha tenido, hay que tener una cierta heroicidad para asumir un traspié como el que estuvo en el viaje en Chile y demás. En esto, mira, por supuesto que no creo que le guste a los sectores de la Iglesia, pero bueno, se bancarán el simple juego de la democracia. Ahora, la relación con el Papa, si es mala, es selectivamente mala. ¿Por qué te digo selectivamente mala? Creo que mientras se discutía este tema acá, la gobernadora y la señora Carolina Stanley estaban directamente con el Papa. Tengo entendido que la relación que tiene Gabriela Michetti con el Papa es muy fuerte. Tengo entendido que se han dividido muchas fuerzas alrededor de este tema y que todavía quedaron algunas secuelas. Y las secuelas sobre todo en el interior de PRO. Porque ¿qué es lo que pasa para hacer un análisis político descarnado de la situación? Vos ves a los que están con el pañuelito verde. De los del pañuelito verde sacas muy pocos votos para Macri. Los que estaban con el pañuelito celeste, casi el 90% eran de Macri y algunos tipos te dicen, a nosotros, y los tipos, ahí tenés que hacer un trabajo político. Es que hay que mirar la votación de la Cámara de Diputados, solo el 30% del PRO acompañó. Todo, digamos, lo que fue el peronismo, el radicalismo, la izquierda, pero el PRO claramente en diputados dijo no. Y yo creo que hubo una audacia en momentos álgidos, tensos, hay muchas veces una gran necesidad de que se cambie la pelota de arco y de hablar de otro tema. No me hagas extender, pero podés recurrir al aborto, podés recurrir a la pedofilia, podés recurrir a muchos temas consternantes, que bueno... Que conmocionan de tal manera que te pueden llegar a conmocionar bastante, ¿no? Ahora, en mi caso, yo te digo, pero mis limitaciones son personales. Yo fui protagonista de no menos de 3 o 4 de estas cosas espantosas y fueron los peores momentos de mi vida. Qué fuerte. Sí, es verdad. 2 amores de joven se perdieron por esto. Está contado. Vas al Love Story, el Love Story de Flores robadas en los jardines de Quilmes. Desde ahí te digo que es un tema que no es un tema que yo pueda discutir fácilmente. Que de paso, como lo trajiste acá, y yo cada vez que te veo te lo digo, fue el día que decidí considerarte en el sitio privilegiado de los grandes escritores. Después de Flores, tenés el derecho de seguir enamorando con tu escritura. ¿Sabes que lo publiqué, lo terminé hace 40 años? Lo reeditaron el año pasado, y lo volví a regalar, y bueno, me hiciste quedar tan bien. Me hiciste quedar tan... Porque digo, podrés regalar la marroquinería, todo, pero digo, hay que regalar... Ese libro lo terminé en 1978, después del Mundial de Fútbol. Se publicó en el 80, porque nadie lo quería publicar, porque te podés imaginar, era pleno proceso. Y aparte el sustrato de eso, de lo que está... ¿Sabes qué impresión me dio? ¿Viste una giornata molto particolare de Gassman y Sofía Loren? ¿Viste que cuenta una historia sin mostrarla? Ese ruido del desfile del fascismo y demás. Bueno, Flores cuenta una historia
empezaría de vuelta el programa y me quedaría hablando de literatura con vos. Nadie quiere hablar de literatura ya, ¿eh? Ah. Cada vez se habla menos de literatura. El otro día fui a dar una charla en un lugar y yo en broma dije, yo sé que ustedes me invitan como escritor y empiezo a hablar de literatura y se rieron todos porque querían hablar querían el lío, ¿no? Pero de paso, mira, te recomiendo porque fui a ver ayer el espectáculo de Fabián Vena que se llama Conferencia sobre la lluvia, que escribe un gran mexicano que es Juan Villoro. Ah, Villoro, claro. ¿Viste lo que es Villoro? Y que te volvés a enamorar porque es una gran actuación de Vena repasando cómo cuentan Pessoa en el desasosiego, el libro del desasosiego, y Ursenar en Adriano, cómo llueve, cuánto importante es la lluvia para los escritores. Pero es una joya, se los recomiendo mucho y te lo recomiendo estar en el Regina. Para mí la lluvia era una cosa dramática, porque yo era vendedor domiciliario, acordate. Digamos, mi primer trabajo fue golpear puertas por la calle, en otra Argentina. En una Argentina donde se podían golpear puertas, o si no había puertas, aplaudir. Y te abrían. Y abrían. ¿Entendés? Y para mí era terrible. Yo cuando miraba el cielo, era porque a lo mejor no podía trabajar ese día. Wow. Y quizás llegaba a una zona y me tenía que volver, ¿no? ¿Sabes qué me hiciste acordar? Mi viejo compró la enciclopedia, el Monitor Argentino, así. Le vinieron y le tocaban en la puerta y mi viejo, que era un gringo que había pasado la guerra y que quería que su hijo leyera, pues nada. Y no, ahora que te Tengo otra imagen que te va a gustar para darte. Era un vendedor que estaba conmigo y que de pronto estábamos los dos en San Francisco Solano, que íbamos a vender, pero se nos había alargado la lluvia y llovía, y el tipo me decía, Turco, el invierno va a ser una ginebra lenta. Qué linda imagen. ¿Qué leerá Macri? ¿Qué leerá Macri? Y no sé, él dice que leyó una biografía de Mahatma Gandhi, alguna cosa así, ¿no? De Mandela, recomienda mucho una de Mandela, ¿no? Recomienda Mandela, no, sinceramente no sé, creo que él está, desde el punto de vista, sí, está con una apertura hacia el hinduismo, que es muy buena si lo toma en serio, ¿viste? Porque ya si te pones a leer a Osho de verdad, una maravilla. Tener un presidente tántrico sería, pero algo absolutamente sublime. Hay que leer en serio. Pero hay que leer, lo que pasa es que acá hay una especie de hinduismo muy superficial, si vos querés, ¿no? Creo que esa es una apertura. De todos los presidentes, si hubo un presidente que leía, ¿sabés quién era? ¿Alfonsín no? Alfonsín leía a Anatole France, claro, y aquellas cosas. Lectura de radical muy, que leía aquellas cosas. Quien era lector era Menem. ¿Y qué leía? Y Menem leía muchas biografías, y creo que sí, no sé cómo estará Menem hoy en materia de lucidez para hablar, pero debe ser el tipo que más biografías leyó sobre Napoleón. Un dato no menor, ¿no? Por las protecciones que podía haber, ¿no? Después le van a tirar por la cabeza, yo creo que si libro Menem le tiran la historia de las obras completas de Sócrates. ¿Te acuerdas que ya ve aquel furcio que tuvo, que todos hemos tenido un furcio? El más lector de todos los ministros que yo conozco de la Argentina, no ministros de Cultura, el más lector de todos fue el canciller que tuvo Néstor Kirchner, santafesino, Rafael. Rafael es otro tipo que coloco en el mismo lugar que te coloco a vos. Que lo miraban muy mal. No es santafesino, para un poquito, es rosarino. Bueno, también es rosarino. Pero yo me contaban, yo no era amigo de él todavía, me contaron que estaba en la sala de espera para verlo a Kirchner, y todos lo miraban mal, porque de pronto sacaba un libro y se podía leer a Rilke en la casa de gobierno. Imagínate este extraterrestre. Claro, una cosa así. ¿Quién era Marcos Peña? No tengo idea. Encuestas, capaz. No tengo idea, encuestas. Él lo tiene Alejandro Rosicner al lado. Sí, muy particular Rosicner. Y el culto que tienen ahí
es Pablo Abeluto. Claro. Pablo Abeluto Viene de los libros, aparte, es un Pablo. peso pesado de verdad. Viene de los En libros. materia de cultura, ¿no? Bueno, la próxima que sea pronto hablamos de libros. Que te juro que no te pregunto nada, ni de Pero Carrión. me encantará, me encantará. Un placer recibirte. Bueno, Gracias, Jorge. para mí también. Bueno, gracias por